Quisiera darle unos puntos iniciales. Vamos a estar hablando de riesgo de suicidio en personas migrantes en situación de vulnerabilidad social y le vamos a estar hablando de los resultados de esta investigación. Es decir, primero vamos a realizar un recorrido por tendencias que hemos encontrado en el Instituto Nacional de Estadística y en otros centros, para luego llegar a lo que arrojan los instrumentos aplicados a las personas participantes. El fenómeno del suicidio, a partir del año 2008 aproximadamente, ha venido en aumento y ha venido llamando la atención hasta cierto punto, de manera que en el año 2022, que es el año que tenemos la cifra más oficial, porque del año 2023 hasta la fecha, por lo menos hasta las 12 de la noche de ayer, eran resultados preliminares, no había puesto. Tuvimos 4.227. Esto implica un 25% en lo que llevamos de siglo de aumento en las tasas de suicidio. Entiéndase entonces que este fenómeno, por su naturaleza tan delicada, tiende a ser subregistrado. ¿Sí? Entonces estamos viendo que los números pudieran ser un poco mayores. Es un fenómeno que no se puede predecir, pero se puede prevenir. No podemos cambiar el pasado, pero podemos incidir en el futuro. Y por eso estamos en parte aquí. Si bien el suicidio no es un fenómeno privativo de ningún grupo social en específico, sí que hay ciertos grupos poblacionales que están más expuestos a factores de riesgo de incurrir en experiencias suicidas. Y este es el caso de las personas migrantes que hemos estudiado en situación de vulnerabilidad, que es lo que le vamos a presentar. ¿Por qué el tema de la población migrante? La tendencia demográfica en España, dicho de manera sintética, nos ha conducido a un crecimiento vegetativo negativo. Entonces, aquí entra que la población migrante, los flujos migratorios han constituido un importante pilar, cada vez más importante, por cierto, en la demografía de España, a partir sobre todo de mediados de la década del 90. Vemos en esta gráfica cómo la línea roja, que es el crecimiento de la población española, pues tiene una tendencia a decrecer y la línea amarilla a crecer. Cuando hablamos de migración, tenemos que tener en cuenta que esto es un proceso que no surge de la nada, por amor al arte y que está carente de consecuencias, sino tenemos que entender que una persona migra por alguna razón, muchas veces para escapar de situaciones nefastas en sus países de procedencia, muchas veces para buscar un futuro mejor. Pero este proceso migratorio también tiene un tránsito y un proceso de inserción en la sociedad de acogida. Y todo esto repercute en el equilibrio de la salud de esta persona, ya sea salud física o salud mental. Se dice que las personas que migran, evidentemente, atraviesan por una crisis que impacta varias áreas de su vida. Área personal, área de pareja, área familiar, área social, etc. Y un migrante tiene que reestructurar básicamente 4 procesos psicológicos, es decir, tiene que elaborar los múltiples duelos y las pérdidas por las cosas que deja atrás en su país, tiene que enfrentar situaciones estresantes y de supervivencia, además tiene que desplegar todo un mecanismo de comportamientos adaptativos a una cultura que le puede ser más o menos familiar, con reglas, patrones de comportamiento más o menos familiar a él, y por último tiene que configurar una nueva identidad, tiene que insertarse, y todo esto pues, puede conllevar a un desbalance entre sus factores de protección de cara a la conducta suicida, como estábamos hablando, viendo sobrepasados sus mecanismos de afrontamiento. Entonces, este proceso de migración, que siempre se ha dicho que es universal, inherente al ser humano, tiene una tendencia a la precarización, donde las personas migrantes evidentemente se pueden, en el proceso de tránsito, exponer a determinadas situaciones de peligro, como son la captación por redes de trata y otra serie de experiencias que no vamos a narrar acá para no robarles tiempo. Y evidentemente, una vez que llega a la sociedad acogida, otros retos más. ¿Con qué se encuentra? ¿Qué obstáculos presenta? Entonces, a partir de aquí, incluso algunos autores como Achotegui han propuesto la categoría de síndrome de Ulises o síndrome de migrante con estrés crónico, porque cuando estas situaciones se sostienen en el tiempo, evidentemente tiene un impacto negativo en la salud mental de las personas migrantes. Ahora, las tendencias epidemiológicas que les vamos a compartir aquí, producto del análisis que hemos realizado, nos muestra en primer lugar que en una primera instancia tenemos que la tasa de suicidios entre migrantes y nacionales aproximadamente es bastante cercana. Digamos, 7 de cada 100.000 personas mueren por suicidio en la población migrante, mientras que en la población española son 9 de cada 10. Sin embargo, de cada 100.000, perdón. 9 de cada 100.000 habitantes murió por suicidio en 2002. Ahora, si miramos la evolución a lo interno de cada grupo, nos damos cuenta cómo nuevamente la línea amarilla tiene una tendencia a
experimentar un mayor porcentaje de crecimiento, y la línea roja, si bien es preocupante, mantiene una tendencia más estable. Esto significa que el fenómeno dentro de la población migrante está teniendo un comportamiento con tendencia al alza, el cual pues debe ser seguido. Pero si vamos a ver, por cada 1000 personas que fallecieron, ¿cuántos correspondieron por suicidio? Tenemos entonces que 23 de cada 1000 personas que fallecieron en 2022 de origen extranjero fueron por suicidio, mientras que la cifra fue de 8 para la población española. Este gráfico que tenemos acá representa como si hubiéramos hecho un zoom en este gráfico circular. Es decir, hemos desagregado ese gráfico en sexo y nacionalidad. Tenemos entonces que esta línea roja representa a las mujeres extranjeras y la barra amarilla representa a las mujeres españolas. Vemos como las mujeres españolas y las mujeres extranjeras tienen una mayor prevalencia por cada 1000 fallecimientos. ¿Cuántos corresponden al suicidio? En las edades de 15 a 29 años son una edad de mayor prevalencia en el fenómeno, principalmente en las mujeres extranjeras y en las mujeres migrantes, en las mujeres españolas. Entonces ya esto nos empieza a hablar de que no, primero que hay personas que tienen una tendencia que no es homogénea en función del sexo, en función de la nacionalidad. En segundo lugar, que si analizamos entonces por la cantidad, cómo se distribuye la población extranjera y la población española, nos damos cuenta que también siguen habiendo diferencias en cómo se comportó el suicidio en 2022. Vean cómo la mayoría de los suicidios correspondientes a los extranjeros, creo que no me están viendo desde allá, entonces, bueno, vean cómo la línea negra tiene un pico en las edades de 15 a 39 años. Y vemos entonces cómo también corresponde con que esa es la mayor cantidad, ¿sabes? Son los rangos etarios donde más extranjeros hay presentes en España. Sin embargo, en la población española, el pico de los suicidios perpetrados están en otras franjas etarias. Esto significa, nuevamente, y tributa a que no se comporta de manera similar, ni siquiera de manera homogénea. Hay otras edades de mayor riesgo en ambas poblaciones. Y finalmente, que no se lo voy a explicar mucho, pero que visualmente sí se ve, miren cómo se comporta este gráfico desagregado en sexo. Masculinos, femeninos en España por rangos etarios. Y miren el de los migrantes. Evidentemente hay una concentración en edades más tempranas y nuevamente las mujeres migrantes tienen una mayor sobrerepresentación en estos rangos etarios en comparación con las mujeres, digamos, de España. A partir de aquí podemos encontrar también otras variantes de interés que nos hablan de la distribución de suicidio por la situación de actividad. Creo que no es una cifra que debemos invisibilizar y que es una cifra alarmante, al menos en nuestro estudio. No queremos tampoco ser alarmistas en este sentido. No queremos dar de ninguna manera la idea de que asumimos un enfoque que fragmente o simplifique una realidad que es de naturaleza compleja. Cuando hablamos de experiencia de suicidio en personas migrantes, estamos hablando de complejidad. Vamos a hablar en primer lugar entonces de los factores de protección. Como lo habíamos comentado, incluimos algunas categorías, grandes categorías de análisis, los factores de riesgo. Una de ellas asociada a condiciones que podríamos llamar individuales o también condiciones sociodemográficas. Entonces, ¿qué encontramos como factores de riesgo? Ya mi compañero Jagger había hablado de los rangos etarios de riesgo que podemos identificar en la tendencia epidemiológica de la tasa de suicidio en personas migrantes, que tiende a ser predominantemente más joven y que hay diferencias de géneros que llaman la atención. En los hombres, por ejemplo, la tasa de suicidio más alta acontece entre los 30 y 39 años, mientras que en las mujeres, lo cual es un dato que resulta interesante, entre los 15 y 29 años. ¿Y por qué resulta llamativo este resultado? Porque la prevalencia o la tasa de suicidio de mujeres migrantes entre 15 y 29 años es la más alta si lo comparamos con hombres migrantes, con mujeres nacidas en España y con hombres nacidos en España. Entonces, yo creo que merece la pena profundizar en futuras investigaciones de por qué este comportamiento tiene lugar. Otra de las variables que también emergieron como factores de riesgo en la investigación se comporta de manera similar a los factores de riesgo para la población general que han sido descritos en la literatura. Y es personas sin vínculo de pareja y personas que cuentan con nivel educativo primario y secundario. Esto no es un resultado, digamos que muy novedoso en los estudios sobre suicidio, pero sí nos gustaría hacer algunas acotaciones. Primero, que
La pareja, tener una pareja por sí sola no es un factor de protección y no debemos olvidar que la violencia de género se encuentra detrás del 25% de los suicidios femeninos. Entonces, cuando hablamos de personas migrantes, esta variable cobra valor si lo llevamos a la esfera del impacto que tiene no contar con vínculos relacionales significativos, justamente que para las personas migrantes cobra más valor cuando esos vínculos quedan en el país de origen. Y el proceso migratorio se vive desde sentimientos de soledad y desde sentimientos de aislamiento que han sido indicadores o factores de riesgo concomitantes, valga la redundancia, con el riesgo de suicidio. Con relación al nivel educativo, pues efectivamente en nuestra muestra de estudio, en el grupo con altos valores de riesgo de suicidio predominaron personas con nivel educativo primario y secundario, pero un 35% de las personas de riesgo alto tenían nivel universitario. Entonces, este es un resultado que ya habíamos identificado en investigaciones anteriores, que también habíamos realizado con personas migrantes y que identificamos o que pudimos descubrir que en este grupo predominaban personas en situación de desempleo o que se estaban ocupando en actividades profesionales, ocupacionales para las cuales estaban sobrecualificadas. No me voy a detener por cuestiones de tiempo en leer este testimonio, pero sí me gustaría que si pudieran leerlo porque ilustra de manera muy gráfica todo el estado emocional que genera cuando las personas no pueden concretar un proyecto profesional que sea coherente con sus expectativas y con sus capacidades. Y todo el conjunto de sentimientos de desilusión, sentimientos de fracaso, además de fracasos, de historias que por lo general aluden a sacrificios individuales, sacrificios familiares para poder concretar este proyecto, con lo cual subrayamos la importancia de este factor como un potencial factor de riesgo para las personas migrantes. Por otro lado, la situación administrativa irregular como factor de riesgo, creo que para las personas que estamos acostumbradas a trabajar con personas migrantes, hemos leído y hemos constatado en la práctica el efecto psicológico negativo que tiene el encontrarse en situación administrativa irregular, justamente por el acceso limitado o nulo a los derechos fundamentales, y también porque concomita con otros factores de riesgo relacionados a la informalidad, en la mayor exposición a situaciones de violencia, explotación laboral, caer en situaciones en redes criminales, redes de trata, y todo eso en un contexto profundamente amenazante por el temor a ser deportado o por la incertidumbre administrativa de no saber cómo y en qué condiciones se va a solucionar esta situación. Entonces es un factor de riesgo que hay que tener en cuenta porque además resultó interesante que un alto por ciento de personas en situación administrativa irregular en la encuesta plantearon que no tenían posibilidades de acceder a recursos psicológicos especializados en caso de necesidad. Entonces este es un agravante que le añade riesgo a esta condición o a esta situación. Pero identificamos desde el enfoque de interseccionalidad algunos perfiles de riesgo. Acotamos que no tienen un valor predictivo, nuestro modelo de análisis no tuvo un valor predictivo, pero sí acuñamos la necesidad de tener en cuenta la heterogeneidad social, cultural, económica de las personas migrantes para desarrollar estrategias de prevención que se correspondan con las condiciones de partida, así como con los recursos y oportunidades y capacidades que tienen las personas para desarrollar estructuras de protección. Estos son algunos de los perfiles interseccionales que están mucho más explicados y desarrollados en el informe ejecutivo, que creo que el QR se va a presentar. Tenemos varias recomendaciones, pero específicamente a entidades del tercer sector que trabajan con personas migrantes. En primer lugar, en nuestra opinión, la prevención del suicidio debería ser transversal a todo el trabajo que se realiza con personas migrantes en situación de vulnerabilidad, con independencia de la naturaleza del recurso. Y para que sea transversal, se deben contar con protocolos de prevención del suicidio estructurados en pautas sobre cómo evaluar la conducta suicida, cómo identificar señales de alarma, cómo hacer un seguimiento y también, cómo no, un registro epidemiológico que nos permita ver cómo se comporta la conducta suicida en los colectivos donde trabajamos. Y pensamos que también estos protocolos deben estar acompañados de procesos de formación interna de los equipos de trabajo en materia de prevención del suicidio.
Pero además pensamos que la transversalidad no debe diluir la atención específica que debe configurarse en equipos especializados y multidisciplinares en prevención del suicidio, primeros auxilios psicológicos y atención en crisis. Y que estos equipos no deben estar conformados exclusivamente por psicólogos y psicólogas en los que tradicionalmente ha recaído la responsabilidad del cuidado de la salud mental cuando debe ser una responsabilidad compartida. Y que además estos equipos deben contar con mediadores interculturales que nos ayuden a interpretar las señales de alarma que pueden estar enmascaradas ante patrones o referentes culturales no compartidos entre los profesionales de atención directa y las personas migrantes. También consideramos que es fundamental, y sobre eso próximamente el proyecto SOE va a dar mucho de qué hablar, generar una política de higiene estructural y de higiene ambiental en todos los espacios de atención directa con personas migrantes, ya sea pisos de acogida o ya sea atención directa en oficina, identificando aquellas zonas de riesgo que potencialmente pueden ser, que pueden facilitar el acceso a medios para llevar a cabo intentos de suicidio o de autolesión. Y por último, y no menos importante, que desde las entidades del tercer sector creemos políticas de autocuidado de los profesionales que trabajan en la atención directa con personas migrantes, que cotidianamente nos enfrentamos a situaciones de muchísimo estrés y a historias de vidas muy dramáticas que tienen un impacto sobre nuestra salud mental. Entonces, en este sentido, es importante tomar conciencia de la importancia de cuidarnos para apoyar, para acompañar y, por qué no, también para cuidar y ayudar a proteger. Voy presentándoles mientras se sientan. Luego dialogábamos un poquito acerca de ese tema. Pero en esta ocasión no queríamos hacerlo así. Queríamos hacerles unas preguntas muy concretas, hacerles una entrevista y facilitar también que vosotros pudierais hacer esa entrevista, ser parte de ella. Bueno, pues desde el área de mujer y lucha contra la trata, la verdad que, bueno, con aproximadamente 9-10 años de trayectoria, más algunos de formación específica, ¿no?, a diferentes colectivos acerca del problema de la trata, pues empezamos intentando, bueno, pues con una vocación de intentar cubrir huecos de la intervención. Realmente, ¿no? Es verdad que existen diferentes entidades especializadas bueno, pues que se han dedicado durante muchos años y se dedican a la asistencia y atención a víctimas, pero cuando nosotros comenzamos realmente lo que quisimos fue ver esos huecos, ¿no? Esos huecos de bueno, determinadas víctimas de trata que no podían ser atendidas, ¿no?, por diferentes circunstancias, por los recursos que existían. Y Contigo es un proyecto de voluntariado que tiene como objetivo ser un impulso en la inclusión social de personas jóvenes refugiadas. Como objetivo principal de este proyecto tenemos justamente esto, el crear redes de apoyo tanto social como laboral para estas personas, para las personas refugiadas, y no solo crear estas redes de apoyo a través del acompañamiento de personas voluntarias, sino acompañarlas, ¿no?, acompañarlas en su ejercicio como personas voluntarias. Además de estas redes de apoyo, también otro de los objetivos principales del proyecto es generar espacios y favorecer el acceso al ocio y a la participación social, que tanto hemos visto que, como han comentado Jagger y Vilma, funciona como un factor de protección muy, muy grande, que después seguiremos ahondando en esto. Y por último, pero no menos importante, también como tercer objetivo, pues realizar una sensibilización a la sociedad civil, ¿no?, principalmente a los ámbitos universitarios y empresariales que vemos en nuestro trabajo diario que son tan poco permeables, ¿no?, en la inclusión y en el reconocimiento de las vulnerabilidades y los procesos que pasan las personas refugiadas. Sin etiqueta, sin novio es un proyecto nuevo de la casa. Tenemos un año ya de andadura y prevista la continuidad en buena hora. Y pues lo que nosotros ofrecemos es básicamente acciones de prevención y de atención integral a víctimas o posibles víctimas de incidentes de odio y formas vinculadas de intolerancia, otro tipo de acciones discriminatorias en general, no solamente incidentes de odio. La idea era brindar esa atención integral porque considerábamos que muchos de los proyectos que trabajan con delitos de odio se limitaban o hacían demasiado énfasis en el componente de la denuncia.
en pensar que el acabar en una denuncia como tal garantizaba la restitución de los derechos de las víctimas o posibles víctimas. Y bueno, nosotros dándole un giro nos dimos cuenta que en realidad la restitución del bienestar de la víctima es una situación muchísimo más compleja. En consecuencia, la atención integral sí brinda una asistencia jurídica, pero también se complementa con el apoyo psicosocial individual, con el apoyo psicosocial colectivo mediante grupos de pares o grupos restaurativos y también el acompañamiento social para oportunas derivaciones a necesidades materiales o más urgentes de las personas usuarias y participantes de nuestro programa. Entonces, quería aprovechar este espacio también, aunque yo sé que luego se va a hablar de ello, para decir que, ojo, como las políticas públicas acerca del suicidio en este país y acerca de la salud mental en general, que merecerían un repaso. Como hemos visto anteriormente, mis compañeros y compañeras han presentado los resultados de la investigación sobre la prevención del suicidio, así como una serie de factores que hemos visto, tanto de prevención como de protección. Pero también hay que tener en cuenta que muchas veces todos estos riesgos están directamente asociados a la infancia. Una infancia que dentro del sistema de acogida, en los recursos de acogida, está muy invisibilizada y se hace muy necesario muchas veces pues, trabajar con ella como un factor de protección más. Entonces, a continuación vamos a presentar el plan de infancia en el que hemos estado trabajando durante este año. Estamos muy felices y contentos de estar hoy aquí con vosotros porque estamos muy orgullosos del plan de infancia que hoy presentamos, que es el fruto del trabajo que se viene realizando en Diaconía desde hace ya un tiempo, ¿no? En general, cuando hablamos de migraciones y de infancia, el foco suele estar colocado en la infancia no acompañada. Y bien puesto ese foco porque son personas que se enfrentan a numerosísimas vulnerabilidades, pero es verdad que estos niños y niñas y adolescentes entran en otro sistema, que es el sistema de protección de menores, y nosotras concretamente pues no llegamos a ellos. Sin embargo, hay otro gran grupo de niños y niñas que sí llegan a los centros de acogida que tenemos en Diaconía, que migran con sus progenitores o tutores legales y que están, en nuestro caso, pues, en necesidad de protección internacional, siendo solicitantes o ya siendo beneficiarios de algún tipo de protección, ya sea estatuto de refugiado, protección subsidiaria. ¿Y qué pasa con esta infancia? Pues que tanto en las normas europeas tanto de asilo como de acogida hay un vacío generalizado sobre cómo atender a esta infancia. Como venía también narrando mi compañera, partimos de una base y partimos de unas presunciones que nos llevan a querer plantear un plan de acción. Estas presunciones son que la infancia, si está acompañada, está protegida, y creo que es una asunción que debemos un poco cuestionar, plantear, porque en un proceso migratorio difícil, en el que también, como anteriormente las compañeras hablaban del duelo migratorio, donde hay una vulnerabilidad especial, esos menores que acompañan a esas familias también son sujetos de esas problemáticas. Y a veces, en el propio enfoque, ¿no?, del sistema de acogida de protección internacional, se olvida que esos menores son sujetos activos de derechos. Entonces, yo creo que como entidad social y como muchas de las entidades que también gestionarán plazas de acogida, creo que es muy necesaria también desde nuestra postura autocriticarnos en el sentido de hasta qué punto tenemos una visión adultocentrista de la realidad. Y yo creo que eso es como uno de los motores que a Diaconía nos ha impulsado a realmente querer proteger la infancia, y aunque no hay un discurso, no hay unas guías, no hay unos protocolos, no hay una inclusión de la infancia dentro del propio sistema de acogida, empezar a hacer esto. Yo creo que al final, como personas adultas, proteger a la infancia creo que es un deber y no es una opción. Pero creo que lo bonito de esto también son como pequeñas herramientas, pequeñas medidas, chiquititas, que una a una hacen que cambiemos la mirada y sobre todo que cambiemos también un poco nuestro día a día y cómo implementamos a la infancia y cómo la hacemos partícipe en estos pequeños momentos, ¿no? Para mí, cuatro grandes bloques. Uno, que lo comentaba Fátima, es la adecuación del espacio físico, es que tengan un lugar de estudio, que tengan a alguien que les apoye en ese estudio,
que tengan espacios seguros, que no tengan acceso a materiales peligrosos. Eso es algo como así muy visual. Y luego otro grande bloque me parece que es la sensibilización. La sensibilización creo que va como en 3 grandes ámbitos, ¿no? Que es lo que hablábamos de las escuelas de madres y padres, la crianza positiva, esas herramientas de crianza, ese que hablábamos con Pipa antes, que la Convención de los Derechos del Niño, pero que luego esa tolerancia o a cierta violencia no se ve igual en ciertos países que en otros, y creo que son algo que las familias tienen que saber, pero que también tienen que saber que eso es la segunda parte de esa sensibilización del resto de personas beneficiarias que conviven con los niños en los centros, con las niñas. Pero no me gustaría acabar, que terminásemos este evento, primero sin agradecer, ¿vale? Principalmente agradecer al equipo humano de Diaconía, a todos los asistentes. Y no han podido acompañarnos muchas de las personas que han participado en nuestros estudios, en nuestras intervenciones, pero en Diaconía nos importan las personas y al final son estas personas las que dan un significado y connotación importante al trabajo que hacemos, en todo lo que hacemos y en cada momento. La experiencia, y más en el tiempo reciente, y más en concreto cuando hablamos de población en situación de vulnerabilidad, nos ha enseñado una cosa en concreto, o al menos en Diaconía es uno de los aprendizajes que sacamos, y es que el sistema de protección en nuestro país no necesariamente es un factor de protección. ¿Qué nos gustaría de este plan? Pues nos gustaría un plan que aborde los determinantes sociales de la salud y que genere estrategias de prevención universal, que se articulen con acciones focalizadas, en concreto también particularmente contemplando a los colectivos vulnerables. Necesitamos también un plan que implemente acciones de trabajo intersectorial, interregional e interdisciplinar con otros planes y estrategias. Por ejemplo, qué buenos son y qué buenas han sido y qué oportunas las recientes estrategias de desinstitucionalización y de lucha contra el sinhogarismo en España. Más allá de que no hay una dotación presupuestaria detrás, qué pena que no se haya tenido en cuenta la prevención del suicidio para estos colectivos vulnerables, ¿no? Y sin embargo, lo que proponemos es que este Plan Nacional de Prevención del Suicidio pueda enlazarse con las diferentes estrategias, incluso, aunque todavía inexistente, con la Ley Integral de Lucha contra la Trata. Y aunque poco a poco podemos ver brotes verdes, ¿no?, de esperanza, aún queda labor que hacer en materia de prevención del suicidio. Así que muchas gracias a todos y todas por formar parte de esta lucha. Así que os voy a dejar con él. Hola, ¿qué tal? Estoy vivo y digo, pues se lo voy a decir, ¿no? Porque si no, estaría muerto. Yo todavía me estoy preguntando por qué me habéis llamado a mí, pero luego lo he estado pensando, porque digo, ostras, yo tuve un intento de suicidio de pequeño y migré de casa de mis padres a un piso compartido, con lo cual soy migrante también. ¿Cómo te quedas? Bueno, gracias al humor, yo hoy estoy aquí y por eso he empezado diciéndoos que estoy vivo. El humor, en mi vida, el humor toma los bordes del dolor cuando estoy sufriendo. El humor toma el borde del dolor cuando puedo hacer bromas al respecto. Una broma, especialmente de la variedad autocrítica, será como una pequeña ventana a todo un universo personal de dolor y sufrimiento. Creo que es mi forma de filtrar lo innombrable a la luz, lo que a menudo se me impide hablar con franqueza y con esa franqueza poder encontrar una visibilidad aceptable a través de la cara del humor. No es tanto que me esté riendo de mi propia experiencia dolorosa o que genuinamente piense que es algo divertido. Realmente es, por lo absurdo de tal horror, que se me permita que reaccione y trate de encontrar alivio a través de la risa oscura. Es muy, muy distinto de hacer un claro intento de ser cómico. Bueno, como bien sabéis, mi nombre es Javier Corral, soy un boomer en desarrollo de clase media harta. Tuve tendencias suicidas en el año 1987 y volvieron con fuerza en el 2020, un poco como Azúcar Moreno, cuando intentaron volver a Eurovisión, ¿no? Bueno, en primer lugar porque el dinero me hace feliz. Pero sobre todo me hace falta. Ojo, tengo dinero suficiente para vivir confortablemente el resto de mi vida si me muero el jueves que viene.
hablarlo, ¿vale? Sino que, por favor, os abracéis entre todos, ¿vale? No hagáis un abrazo común porque es un follón, ¿vale? Ya os aviso, ¿vale? Venga, vamos, ánimo, no perdáis la oportunidad. 3 segundos. 1, 2, 3. ¡Sí! Muy bien, buenas tardes, chicos. ¡Vamos!